Bienvenidos a un nuevo programa de Letreritos con Mariola Díaz Cano en este mes de agosto, donde concretamente hoy se cumplen los 80 años que finalizaba la Segunda Guerra Mundial, y de este tema es el que nos va a hablar y nos va a recomendar diferentes lecturas sobre la misma. Bienvenida, Mariola. Pues sí, aquí estamos allá, agosto, parece mentira. Pasa volando. En fin, pues sí, a ver, el 6 de agosto yo creo que todo el mundo no sabe, o sea, sabe lo que pasó un 6 de agosto de hace 80 años. Fueron los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki por parte del ejército norteamericano al Japón, y a partir de ahí, después de la hecatombe tan grande, pues rápidamente, a los 2 días, a los 3 días, el 8 de agosto se bombardeó Nagasaki, pero es que ya poco más había que hacer y la Segunda Guerra Mundial terminó. Había terminado ya en el frente europeo, ¿eh? Recordemos que en mayo, en mayo en realidad es casi cuando se celebra el final de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en el frente europeo. Luego ya lo que quedó fue el conflicto entre los americanos y los japoneses. Pero lo gordo ya había pasado en Europa y se firmó. Lo que pasa es que estaban liados los americanos y los japoneses y siguió hasta el desastre que ocurrió hoy. Y ya a partir de ahí, enseguida los japoneses, después de Hiroshima y Nagasaki, poco tenían que hacer y se firmó el armisticio y se terminó. Por eso yo creo que hay que siempre echar la vista atrás un poco. Han pasado 80 años, nosotros por supuesto no los vivimos, pero sí que la generación de nuestros padres son niños de esa guerra. El mío nació en plena Segunda Guerra Mundial. Cuando nosotros estábamos aquí en lo peor de la posguerra, los años 40, pues ojo. Estaban viviendo otra parte del mundo se estaba viviendo esta guerra. Y por eso nosotros no nos metimos en ese fregado tan grande, porque es que lo que llevábamos ya pasado, pues ojo. Entonces ya no quedan muy poquitos veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Si quedan, tienen ya 90 años más que largos y ya serían adolescentes, ¿eh? Entonces, si participaron en la misma, serían de adolescentes. Si participaron, adolescentes, no pueden, porque ya queda alguno, ¿eh? Se ven todavía en los desfiles, pero debían ser muy, muy, muy jovencitos, incluso críos pequeños, pero bueno, muy jovencitos. Entonces, pues eso. Eso que pasa, que se está olvidando, no se olvida, pero sí que pasan los años, y hay que recordarlo porque según está el mundo ahora, pues, ¿para qué contar? Entonces, bueno, hay 50 millones de libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto los de historia, estudios históricos, ensayos y demás, hay todos los que se quieran, ¿no? Obras históricas, todas y más. Pero luego también hay 200.500 novelas sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Y todos hemos leído alguna, ¿vale? Entonces, bueno, por coger una micronésima parte, pues yo he querido, coger una poquita selección de libros que hay sobre la Segunda Guerra Mundial y de todo. Anda. Pues nada, entonces vamos a ver una muy, escogida selección. Y cómo no, pues tenemos que empezar por uno que es imprescindible, pero no leerse por la Segunda Guerra Mundial, por todo, por todo. Esto yo creo que todo el mundo debería leérselo, a una edad o a la que sea. Todo el mundo debería leerse el diario de Ana Frank. Yo creo que la historia la conocemos todos. La niña en holandesa, que pues estuvo mucho tiempo escondida en un escondite en una casa de unos vecinos y demás, con su familia, pero al final terminaron encontrándolos y los deportaron al campo de Bergen-Belsen, donde murió de tifus, pues muy poco antes de la Segunda Guerra, del final, en 1944. Todo el mundo debe leerse este libro. En algún momento de la vida hay que cogerlo y leerlo, ¿eh? Entonces,
si hay que leer un libro de la Segunda Guerra Mundial, es este. Entonces, yo creo que bueno, pues es uno de los clásicos. Hay 50.000 ediciones, incluso para, bueno, ilustradas y para niños. Para niños. También hay un montón. Entonces, bueno, ya Ana Frank ha trascendido a su historia y a lo que es la segunda. Yo creo que es uno de los símbolos, ¿eh? Entonces, bueno, pues este hay que leérselo sí o sí. Y más en una fecha, en un año como hoy, 80 años, para que no se nos olvide. Porque es que las cosas se nos olvidan. Entonces, volvemos y pasa a cometer errores. Y pasa lo que nos pasa, que ahora estamos como estamos. Entonces, en fin, pues eso. De Ana Frank nos vamos a que esto, pues es que un testimonio más de Ana Frank. Hay muchos más libros sobre testimonios. En este caso siempre nos vamos a... Además es un tema muy recurrente. Es un tema muy recurrente. Durante el año en todos los programas hemos siempre dado novedades, hemos dado libros en los que pasa en la Segunda Guerra. En la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue un periodo clave del siglo pasado, que recordemos que hubo 2 guerras mundiales. Entonces, esperemos que no haya una tercera, porque entonces sí que ya no lo vamos a contar. Pero... hay que ponerlas porque es que además marcaron en la primera mitad del siglo XX. Entonces, bueno, por eso que hay muchos libros, mucha novela, pero luego hay muchos libros de testimonios reales. Uno es el de Ana Frank, pero hay un montón, hay un montón. La cuestión es que, bueno, con el tiempo no. Con el tiempo ya se ha ido equilibrando porque siempre hemos visto esta historia desde la parte de los aliados, vencedores y demás. Y los alemanes siguen marcados por la historia y por ser los malos de la película. Y hay siempre más perspectivas desde el lado aliado que desde el lado alemán. También un poco porque ellos mismos se han puesto un muro. Y entonces todo eso les sigue pesando en la historia y en la manera de ser. Pero también ya se han escrito bastantes libros más desde el punto de vista alemán. Recordemos que se han hecho también películas, todos hemos visto la Operación Valkyria, hay un montón donde, porque ahí siempre hay que recordar que estaba, una cosa es el ejército alemán, la Wehrmacht, y luego estaban los nazis. Entonces, ahora hablaremos de un libro donde se juntaron ahí unos y otros. Entonces, hubo mucha parte del ejército alemán no querían tener nada que ver con los nazis, servicios secretos, con los nazis, con la Gestapo, con las SS y tal. Entonces, el ejército alemán era como el ejército francés, el otro y el otro. Pero llegaron los nacionalistas y ya, pues, en fin, se lió. Entonces hay que ver también que se han escrito ya muchos más libros desde el punto de vista alemán o desde testimonios, y hay muchas películas también. Yo siempre recomiendo una que se llama Stalingrado, que además está hecha por alemanes, y se trata de uno de los pocos batallones o soldados alemanes que se quedaron en Stalingrado, y como al final perdieron la batalla, y cómo las pasan después de haber perdido. Entonces es una película muy dura, pero que también conviene ver porque es desde el punto de vista alemán. Entonces, en fin, hay que luego, de las historias siempre hay 2 perspectivas, entonces hay que saber de todo. Pero bueno, que ya nos liamos. 2 ensayos, bueno, no ensayos, libros de historia sobre la Segunda Guerra Mundial. Uno, que este es un clásico de nosotros porque es un gran historiador nuestro. Además un historiador español. Historiador español, Juan Eslava Galán, que escribe la historia como nadie, y tiene muchos títulos. Esta es la Segunda Guerra Mundial contada para escépticos, pero tiene un montón de... La Primera Guerra Mundial contada para escépticos, en fin, tiene un montón sobre determinados periodos de la historia contados para escépticos. Para que los que siempre dicen, esto pasó, no pasó, dejó de pasar, pues en fin. Entonces está muy bien porque, ya digo, es uno de los grandes, Juan Eslava Galán, así que leerlo sí o sí. Si quieres leer historia de verdad, no de ficción, de verdad, este es uno. Otro, si el Juan Eslava Galán es español de los grandes, pues es que
de los internacionales está Anthony Beevor, que es inglés, y este es un historiador magnífico. Yo me he leído algunos libros y lo tiene justo la Segunda Guerra Mundial. Son, me parece, 1200 páginas. Si te quieres entretener, tienes un rato. Pero claro, es que la historia es como te la cuentan. Y si te la cuentan bien, pues es que la lees muy bien, ¿eh? Este es otro, en general, y te enteras de todo lo que pasó en un sitio, en otro y en el de más allá. Luego este, que a mí lo tengo pendiente, porque no, pero lo he empezado a leer y me ha gustado mucho cómo empieza y cómo está escrito, y me pareció muy interesante, que es La última batalla. La última batalla de Stephen Harding, que es inglés, y viene aquí el subtítulo, que es Cuando estadounidenses y alemanes combatieron juntos contra las Waffen-SS. Esta fue una historia real pues una alianza. Una de las cosas más extrañas que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial es que al final terminaron en esta batalla por un castillo austriaco, del Tirol austriaco, donde estaban prisioneros franceses, pero prisioneros de postín, generales, no sé cuánto, no sé qué, que también se aliaron, es decir, idearon un plan, los franceses prisioneros, y luego se juntaron los americanos con los alemanes, con el ejército de los alemanes, del ejército alemán, que ya había perdido la guerra, y estaban diciendo, a ver, ¿cómo salimos de esta? Y estaban muy cabreados con los nazis, con las Waffen-SS, y dijeron, pues ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es que las Waffen-SS iban a ver si se cargaban ya el castillo austriaco, y con los franceses dentro y toda la puñeta, y dijeron los americanos y los alemanes, pues ahora la liamos nosotros. Y se aliaron para combatir juntos a las SS que llegaban allí a ver si se cargaban el castillo a los franceses y toda su puñetera madre. Pero en fin, fue uno de esos episodios raros que al final, como ya el ejército alemán ya lo tenía todo perdido, pero dijeron, bueno, pues aquí aunque sea, por la rabia y por el tal, nos aliamos con los americanos para que los de las SS... Y está reflejado en este libro. Y está contado en este libro. Está contado por parte del ejército, un general alemán y otro americano, y te va contando, te va situando. El libro empieza con qué está pasando una mañana allí, el coronel americano está viendo no sé cuántos, y por otro lado está el general alemán, que están pensando a ver cómo se las arreglan. Y entonces está muy bien porque te lo va contando como si fuera una película. Entonces, pero bueno, fue un hecho real, con lo cual es interesante. Y por una cosa muy, muy, muy concreta. Y luego ya terminamos con dos que son novelas, y son muy parecidas. Esta es muy cortita, muy, muy cortita. Yo me la he leído, se lee en nada. El silencio del mar, de un escritor francés que se llama Vercois. Vercois es un seudónimo, pero El silencio del mar es una cosita muy corta que cuenta la historia del ejército alemán cuando ocuparon Francia, la ocupación en Francia. Los gerifaltes, bueno, no los gerifaltes, los mandos, los oficiales alemanes iban al pueblo que llegaban, yo esta casa, tú en esta casa y para acá y para allá. Y quien estuviera allí viviendo, pues nada, que se aguantara. Entonces está la historia de un oficial alemán que ocupan una casa y hay viviendo un padre y una hija. Y el padre y la hija lo que deciden hacer es no hablar con el oficial alemán. Lo que pasa es que bueno, el oficial alemán es un oficial en condiciones y muy educado, muy tal y cual, y entonces intenta mantener una relación dentro de las circunstancias, una relación medio educada con ellos. Y por supuesto no ha llegado como un enemigo, como un ocupador, pero mantiene las formas y tal. Pero el padre y la hija deciden. Lo que pasa es que bueno, luego con el tiempo van viendo que claro, porque un enemigo sea enemigo tuyo no tiene por qué ser mala persona. Entonces esa es la cuestión, un poco ver cómo el conflicto que hubo ahí entre cómo puedes ser tú como personas, que te toca ser un oficial del ejército y en fin. Lo que es un conflicto y
Y lo que es las relaciones, que son exactamente, personas. son personas. Ocurre El silencio del mar y luego está una que seguro que a la gente le suena mucho más, porque es una película maravillosa, que es Soy francesa. Esta es muy parecida, la historia es muy parecida, es de Irene Nemirovsky, una autora francesa también muy reconocida, que la historia es prácticamente... De una ocupación también. También es la misma, la ocupación en Francia igual, lo que pasa que es en un pueblecito, la anterior también es en un pueblecito, y aquí aparecen también los alemanes ocupando las casas de los habitantes del sitio. Lo que pasa que en esta historia es una chica que vive con su suegra porque el marido está en el frente y no se sabe si ha desaparecido o no, y vive allí con su suegra, que no se lleva muy allá, pero bueno, y aparece el consabido oficial alemán. Un oficial alemán también de alto grado y además es músico, toca el piano. Y pues nada, entre unas cosas y otras, piano va, piano viene. Pues hay por allí algún tema, Lo que pasa es que, bueno, ella quiere ayudar a sus compatriotas, a la resistencia y demás, y se termina produciendo ahí una relación que sí, que no, que sí, pero que también otra vez es el conflicto entre, pues eso, quienes son los enemigos, pero que como persona, pues las relaciones personales no eran monstruos, Entonces, bueno, estaban, yo creo que como, ¿qué es lo que le pasó? Pues eso, al ejército alemán con los nazis, que eso sí que estaban pirados, y los soldados que dijeron, pero bueno, ¿esto qué es? Y tuvieron que meterse en el lío casi sin comerlo ni beberlo, pero en fin. Bueno, yo creo que está... Una selección de libros... Una selección de todo. De todo. De todo. Pero, en fin, me interesaba porque el día, justamente hoy, pues simplemente para recordarlo. Así que bueno, yo creo que no está mal. Pues muchas gracias Pues nada. por un programa más. Bueno, pues continuamos leyendo en verano. Vamos a leer en verano lo que sea.